Muy bien, son las 10 y 12 minutos de este jueves post-censo. Martín Mura es el ministro de Hacienda de la ciudad. Tiene que ver con el censo porque en su área está a cargo la Dirección de Estadística y Censos. Estamos en comunicación con él para hablar de este y otros temas. Martín, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pero antes de hablar del censo hay una situación que viene generando ciertas cuestiones en la ciudad o cierta polémica, y que incluso bueno el mismo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ha salido a hablar de esto, que es la cuestión que tiene que ver con el impuesto a bienes personales que se le va a aplicar a los contribuyentes porteños. Contanos, Martín, un poco cuál es la postura y en qué situación está este conflicto. Dale, a ver, por ahí 2 minutos o menos para explicar cómo viene. Acá cuando se empezó a tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros nos enteramos en ese momento en la exposición de la administradora de la AFIP, uh-huh, que iban a hacer un cambio en el revalúo en las evaluaciones de los inmuebles solamente de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Uh-huh. En aquel momento salió un dictamen en donde decía que los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires había que cambiar la evaluación que tenían, violando una ley que había sancionado el Congreso, que había establecido que hasta que no un organismo que se había creado, que era el OFEBI, que es el órgano federal de evaluación de inmuebles, no establezca cuáles eran los valores para toda la Argentina. La evaluación para todo el país era la última que habían tenido en el año 2017, y que a partir de ahí se actualizaba por inflación hasta que este organismo diga cuánto vale cada inmueble en la Argentina. De repente AFIP decide cambiar eso solamente para la ciudad de Buenos Aires, diciendo que en realidad los valores de 2017 de la ciudad había que multiplicarlos por 4 por una ley que tiene la ciudad, que establece un mecanismo distinto para evaluar, y que recién ese número multiplicado por inflación, con lo cual todos los inmuebles de la ciudad van a valer 4 veces más, y eso implica que los que ya pagaban van a pagar más, y hay mucha gente que no pagaba, que cuando ponga su evaluación nueva va a tener que empezar a pagar bienes personales. Uh-huh. Bien, ¿y esto a partir de qué tiempo, a partir de cuándo comenzaría a suceder? Claro, ese es un problema porque esto, si bien empezó a fines del año pasado, sí, a mencionarse, salió el dictamen a principios de este año, ahora ya está el aplicativo, porque bienes personales hay que pagarlo entre mayo y junio, hay que hacer la declaración jurada, y ya el aplicativo que tiene AFIP para cargar este impuesto, uh-huh, ya directamente cuando vos ingresás el valor de tu inmueble, de lo que valía en el año 2017, con el valor correspondiente a ese año, ya automáticamente te lo multiplica por 4 y después te lo actualiza por inflación, lo cual al hacerlo solamente para la ciudad de Buenos Aires es totalmente discriminatorio, más allá de lo que te comentaba antes de lo ilegal, ¿no? Sí. Pero esto va a pasar entre mayo y junio. Uh-huh. ¿Y esta decisión, Martín, puede tener otras implicancias, además del tema de bienes personales, sobre el ABL, por ejemplo, o sobre otras cuestiones? No, sobre el ABL no, pero justamente una de las justificaciones que había planteado la administradora federal es que la ciudad de Buenos Aires tomaba la evaluación que ellos pretenden tomar ahora para calcular el ABL, cosa que es falsa. Por eso en la última nota que el jefe de gobierno le envía, le dice que eso no es así. O sea, la ciudad de Buenos Aires nunca aplicó, nunca calculó el ABL sobre el valor que ellos ahora quieren calcular la evaluación para bienes personales. De hecho, si nosotros aplicásemos el valor que quiere aplicar la AFIP para pagar el ABL debería valer 3 veces más de lo que vale. Con lo cual, claramente, ahí hay una premisa que está tomando la AFIP que es incorrecta, que es falsa. No, porque el ABL se calcula sobre la evaluación fiscal, ¿no?, de los inmuebles, ¿es correcto? Se hace en realidad hace 3 años que el ABL aumenta por inflación. Ajá. O sea, ya dejó de tener relación el valor fiscal del inmueble con el pago del ABL, con lo cual
ya no hay más una determinación de un valor del inmueble y de acuerdo a eso se cobra el impuesto. Hace 3 años que lo que se decidió es que se vaya actualizando por inflación. ¿Y esta evaluación fiscal, Martín, no tiene relación con la evaluación de mercado? No, a ver, esta evaluación fiscal, o sea, acá hay un tema que por ahí es mucho más profundo, que está detrás de todo esto, sí, que tiene que ver con que las provincias nunca hacen actualización de la evaluación fiscal de sus inmuebles. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires y por ahí otras, como fue la provincia de Buenos Aires en el 2018, que dependen mucho de su recaudación, de la recaudación propia, que viven menos de la coparticipación, sí necesitan tener actualizados estos valores. Entonces sí, la ciudad tiene un mecanismo que todos los años revisa puntualmente los barrios, etcétera, etcétera, para establecer una evaluación y ahí establece lo que se llama la evaluación fiscal homogénea, sí, que es la que hasta el año 2017 se tomaba como base para bienes personales. Y después la ciudad estableció un coeficiente que es 4 para la mayoría de los lugares de la ciudad, pero que también puede ser 0, puede ser 1, es indistinto, que yo, por ejemplo, un jubilado tiene un multiplicador que es 0, por ahí otra casa tiene un multiplicador que es 4, sobre esa evaluación fiscal, pero ese sistema nunca se aplicó para la determinación de la ABL. Tiene que ver con otras cuestiones. Entonces la AFIP está queriendo tomar ese valor diciendo que es el valor que toma la ciudad para cobrar el ABL, cuando es totalmente incorrecto. Sí. Y esto, Martín, más allá de las notas presentadas por el jefe de gobierno y demás, las personas tienen algo que hacer, digamos, a nivel judicial o legal para... Acá es muy importante que se asesoren con sus contadores. Ajá. El tema es que acá va a haber mucha gente que como este impuesto no lo pagaba, claro, el cálculo que hizo Marcó del Pont en el Congreso, lo que dijo ahí es que en la Ciudad de Buenos Aires había cerca de 200.000 contribuyentes que pagaban bienes personales y con esta nueva metodología se agregarían 50.000 más. O sea, gente que nunca pagó bienes personales, ajá, que tiene el mismo departamento que tenía hace 10, 20 años y que ahora de repente por este cambio en las valuaciones va a tener que pagar bienes personales. Entonces, el gobierno de la ciudad no se puede presentar en la justicia porque no es un damnificado directo, entonces lo tiene que hacer o la gente, pero ahí es muy importante asesorarse con su contador y si no tienen, buscar uno para asesorarse. Yo creo que van a haber grupos de damnificados que se van a presentar a la justicia porque claramente es ilegítimo lo que se está queriendo hacer. Bueno, importante esto que decías entonces, que el gobierno de la ciudad no puede llevar pelea a la justicia porque no tiene legitimación para hacerlo. Claro, por eso nosotros queremos alertar esto porque lo que también pasó es que el aplicativo que yo te contaba, acá muchas veces en la Argentina lo que pasa es que termina legislando el aplicativo. Claro. No son las normas, sino que es el aplicativo. Cuando vos ingresás para hacer tu declaración jurada, no te deja poner el valor que vos estás convencido que tenés que poner y en todo caso después explicarlo, sino que cuando vos pones tu valor, automáticamente te lo multiplica por 4 y te calcula cuánto es el valor de tu inmueble, entonces no te da demasiada alternativa. Entonces por eso hay que asesorarse bien con los contadores o con los asesores contables que tengan para ver bien cómo encarar esta situación, si presentar notas, etcétera, etcétera. ¿Y hay que hacerlo ya eso o hay que...? Sí, el tiempo es mayo y junio. Okay. Claro, se presentan las declaraciones juradas. Entre mayo y junio se presentan esas declaraciones juradas y aquellas personas que tengan esta situación tienen que resolverlo en estos meses. Si no, digamos, una vez que hacen el aplicativo ya quedan expuestos a pagar ese impuesto. ¿Es así? Sí, porque vos ya declaraste eso. En todo caso, lo que podés hacer después es repetir para que te devuelvan la plata. Claro. Pero ese es un proceso súper engorroso. Sí, aparecen los formularios rectificativos y todas esas cosas que... Exactamente. Que si no estás bien asesorado o no tenés un contador que te asesore bien, terminás pagando. Y Martín, ¿y la lectura política de esto cuál es? A ver, nuestra lectura política
si fuese la primera situación, uno podría decir, bueno, es un tema de criterios, que claramente acá sí, obviamente hay una cuestión legal, pero cuando uno ve la quita de la coparticipación, claro, lo que pasó con los subsidios al transporte, ahora esto, y distintas situaciones que han sido muy focalizadas, ya sea contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como en el caso de la coparticipación, o contra los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, o la gente, o los argentinos que vienen y transitan en la Ciudad de Buenos Aires, parecería ser que hay una animosidad en contra de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, es un territorio que no ha acompañado generalmente sus políticas, y que creo que hay un ensañamiento con la Ciudad de Buenos Aires. Hay una mesa de discusión, digamos, con respecto a esto, porque vos hablabas de, bueno, el tema de la coparticipación, ahí sí hay un reclamo puntual que es vía judicial. El tema del transporte se discute, ha habido discusiones, todavía no está cerrado ese tema, según entiendo, y digamos, con esto hay una posibilidad de discusión o esto avanza y ya está. Mira, hasta ahora no ha habido ninguna conversación. Uh-huh. La verdad que acá, a diferencia de los otros, tanto en la coparticipación, que obviamente ahí afectaba directamente los fondos de la ciudad que recibe, o en el caso del transporte, que al estar el subsidio en el medio también afecta a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, ahí hubo mesas de conversación, más allá de que no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Uh-huh. En este caso en particular no hay una mesa porque no están afectados los fondos que le ingresan al gobierno de la ciudad. O sea, claro, por eso yo te decía, la ciudad no es un tercero, no es un damnificado, por eso es que no puede ir a la justicia a plantear la ilegitimidad de esta medida. Uh-huh. Martín, te sacamos un poco de este tema, vamos al censo, que es uno de los temas de hoy, por las repercusiones obviamente que tuvo ayer. ¿Cuál es el registro que ustedes tienen de cómo se hizo en la ciudad y qué pasa puntualmente en la ciudad? Porque digo, por ahí leí que más la gente que por ahí no pudo ser censada, más allá de hacer su reclamo al INDEC, también tiene como una vía a través del 147 o del BOTI de la ciudad. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esto? A ver, la verdad que nosotros ayer hicimos un despliegue muy grande, uh-huh, en colaboración con el INDEC, o sea, la Dirección Estadística de la ciudad colaboró con el INDEC en el barrido de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que fue muy importante el ICenso, o sea, llegó al 60% en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y hubo un despliegue de cerca de 60.000 personas, que la verdad que estamos muy contentos con eso, y también con la participación de la gente, en general. Sabemos que hubo algunos lugares que quedaron sin que llegue el censista, los tenemos identificados, con lo cual hay una semana para terminar de barrer los lugares puntuales que quedaron, y nuestra sensación es que fue un buen proceso el que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y ya que el 60% de la gente lo haya hecho en forma digital, también nos marca el interés que hubo en la ciudadanía, ¿no es cierto?, de participar del censo. Martín, la Ciudad de Buenos Aires va a tener, gracias a este censo de ayer, información con la que hoy no cuenta, o es toda información que ya por su propio sistema de estadísticas la ciudad tiene. No, la verdad que el censo te da información muchísimo más precisa, uh-huh, que la que uno puede hacer en las encuestas habituales que hace. O sea, uh-huh, vos pensás que las encuestas uno toma muestras, que más allá de que deberían estar bastante cerca de la realidad, el censo barre el 100%, o sea, es una foto precisa y exacta de lo que está pasando en la Argentina, con lo cual seguramente, aún a pesar de lo que escuchamos, esto de la gente que no fue censada. ¿Cómo? Te preguntaba, aún a pesar de esto que hemos escuchado desde anoche de la gente que no fue censada. Sí, a ver, en el barrido que nosotros hagamos en la semana seguramente no va a quedar prácticamente nadie sin censarse, uh-huh, pero cualquiera sea el número, que seguramente va a ser mínimo, ojalá que no sea ninguno, que no se haya podido censar,
siempre lo que va a terminar habiendo es una muestra mucho más grande de la que cuando uno hace una encuesta normal y habitual. Sí. Vos pensás que una muestra puede ser 3.000, 4.000, 5.000 casos. Acá, o sea, estás censando a más de 3 millones de personas en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual si te queda algo puntual que no se pudo censar, no te va a modificar demasiado el dato, más allá de que no queremos que eso suceda. Bueno, veremos si esas 3 millones, esos 3 millones de los que siempre hablamos son un poquito más, un poquito menos, o anda por ahí cerca, ¿no? Sí, esa es otra de las cosas muy importantes que da el censo. O sea, el resultado del censo no es solamente saber cuántos somos, las condiciones en las que vivimos, las cuestiones de empleo, de educación, sino que también saber cuántos somos tiene algunas implicancias políticas respecto a cantidad de diputados, claro, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que se haga muy bien a conciencia, y que también el vecino que por ahí no quiso participar, yo los estaba escuchando justo ahí en la última parte, entienda de la importancia del censo. Se hace cada 10 años, es la base sobre la cual se toman muchas decisiones de política pública. Es central tener esa información para un gobierno, y que sea lo más fidedigna posible. Bueno, ojalá que entonces aquellos que por algún motivo no se han censado accedan en estos días que se agregaron para tener esa información tan vital. Martín Mura, gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Era Martín Mura, el ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad. Son las 10:29, seguimos en Caminando Buenos Aires.